¿Qué tal a todos? Bienvenidos al video. Soy Ryan del canal Max Afterburner, ex piloto de combate del F-15E, piloto del F-16 Thunderbird y piloto de aerolínea volando el Boeing 737 y el Airbus A220. Este es ya mi tercer video sobre la situación en Irán en menos de una semana, porque el conflicto sigue escalando. Y esta última ronda cruzó una línea que no habíamos visto cruzarse desde que entró en vigor el alto el fuego original. Estados Unidos atacó directamente la infraestructura de Irán. Estamos hablando de puentes ferroviarios en la zona cercana a la única planta nuclear operativa del país. Así que analicemos exactamente qué fue atacado, qué está confirmado y qué sigue siendo incierto. También compartiré mi análisis sobre por qué atacar infraestructura envía un mensaje completamente distinto a todo lo que habíamos visto hasta ahora en esta guerra. Primero revisaré los ataques contra los puentes y por qué el momento en que ocurrieron es más importante de lo que mucha gente cree. Después explicaré lo que realmente sucedió cerca de la planta nuclear de Bushehr y por qué ese tema debe tratarse con mucho cuidado. Luego repasaremos las cifras más recientes de bajas e intercepciones, las amenazas específicas de Trump sobre lo que podría venir después, y terminaré con mi evaluación de lo que significa atacar infraestructura en relación con el rumbo que está tomando esta guerra. Esto fue lo que ocurrió. En la madrugada del jueves, misiles de crucero estadounidenses impactaron un puente ferroviario cerca de Aqqa, en la provincia iraní de Golestán, al noreste del país. Concretamente, el puente ferroviario Aqta-Kekan. La cadena estatal iraní IRIB confirmó el ataque. Además, un video geolocalizado por CNN muestra los daños reales sufridos por el puente mientras residentes inspeccionaban el lugar. Un funcionario estadounidense declaró a Axios que esta era la primera vez que las fuerzas estadounidenses atacaban infraestructura iraní de este tipo desde que el alto el fuego original entró en vigor el pasado 8 de abril. Por lo tanto, no se trató simplemente de otra ronda de ataques contra radares o pequeñas embarcaciones, fue una escalada real hacia una categoría de objetivos completamente nueva. Ahora bien, aquí está la parte que hace que este ataque sea especialmente significativo, más allá del objetivo en sí. Ese puente forma parte de la línea ferroviaria que conecta Teherán con Mashhad. El servicio ferroviario de pasajeros en esa misma ruta fue suspendido debido a los daños. Mashhad no es una ciudad cualquiera, alberga el santuario de peregrinación más sagrado de Irán y además era el destino final al que se dirigía el cuerpo del ex líder supremo Jamenei para ser enterrado, como última etapa de una procesión fúnebre que durante una semana había recorrido Qom, Najaf y Karbala. Como consecuencia, varios dolientes quedaron varados debido a la interrupción de la línea ferroviaria y, según informes, coreaban que los iraníes no aceptan la humillación mientras intentaban llegar al funeral de su líder asesinado. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó públicamente que el momento elegido para ese ataque fue un intento deliberado de eclipsar el entierro de Jamenei, según informaron los medios estatales iraníes. Quiero ser completamente claro con ustedes. No puedo verificar de manera independiente cuál fue la intención de Estados Unidos respecto al momento del ataque, ni si ese puente fue alcanzado específicamente por su relación con la ruta del funeral o si simplemente era un objetivo logístico militar legítimo ubicado en ese corredor ferroviario. Ambas explicaciones son plausibles. Sin embargo, independientemente de cuál haya sido la intención, el impacto político y simbólico terminó siendo exactamente el que describe el cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Y en un país que ya vive un profundo sentimiento de dolor y enojo tras el asesinato de su líder, un ataque contra infraestructura que interrumpe la ruta utilizada para el funeral
representa uno de los elementos más explosivos que podrían añadirse a una situación que ya era extremadamente volátil. Esta es la parte de la historia en la que quiero detenerme con más calma, porque circula mucha información contradictoria y creo que es importante separar lo que realmente está confirmado de lo que sigue siendo especulación. Según la agencia semioficial iraní Mehr News Agency, la mañana del jueves se registraron múltiples explosiones en la provincia iraní de Bushehr. Bushehr es especialmente importante porque alberga la planta nuclear de Bushehr, la única instalación nuclear operativa de generación eléctrica que tiene Irán. Un funcionario local de Bushehr declaró a la agencia estatal iraní IRNA que un sitio militar de la región fue alcanzado. Por separado, los medios estatales iraníes informaron que el perímetro de la propia planta nuclear fue impactado por un proyectil estadounidense. Aquí es donde conviene ir con cautela. La agencia iraní Noor News, vinculada al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, un organismo perteneciente al propio gobierno iraní, afirmó de forma explícita que la planta nuclear no había sufrido daños. Esto coincide además con un patrón observado anteriormente durante esta guerra. Según diversos informes, ya se habían producido ataques en las inmediaciones de esa planta durante este conflicto sin que la instalación nuclear resultara dañada. La planta de Bushehr fue construida por Rusia y es operada por técnicos rusos, lo que añade un nivel adicional de complejidad. Cualquier ataque cerca de esa instalación no solo implica riesgos relacionados con la seguridad nuclear, sino que también afecta directamente a los intereses del personal y de la infraestructura rusa presentes dentro de Irán. Entonces, ¿qué sabemos realmente? Lo que está confirmado es que hubo explosiones en la provincia de Bushehr y que un sitio militar cercano fue alcanzado. Lo que ha sido reportado, pero aún no ha podido verificarse de manera independiente, es la afirmación de que el perímetro de la planta nuclear recibió un impacto directo, y lo que también está confirmado por un medio vinculado al propio Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní es que ocurriera lo que ocurriera, la planta nuclear en sí no sufrió daños. Creo que este último punto es especialmente importante porque sugiere dos posibilidades. O bien existió una precisión extraordinaria para evitar deliberadamente la infraestructura del reactor, o bien la versión sobre un impacto directo en el perímetro podría estar siendo exagerada. En cualquier caso, nadie, ni Estados Unidos, ni Irán, ni ningún otro actor, desea un ataque que dañe realmente una instalación nuclear en funcionamiento. Las consecuencias, tanto físicas como diplomáticas, pertenecerían a una categoría de crisis completamente distinta a todo lo que hemos visto hasta ahora en esta guerra. CENTCOM confirmó que las fuerzas estadounidenses atacaron 90 objetivos militares iraníes situados a lo largo de las zonas costeras durante esta operación, sumados a los 170 objetivos alcanzados en las 2 noches anteriores. La cifra supera ya ampliamente los 250 objetivos atacados en menos de una semana dentro de esta campaña ampliada. Según Mehr, también se registraron explosiones en Bandar Abbas, Konarak y Yazd. Además, Irán activó sus sistemas de defensa aérea en 3 regiones distintas poco antes de que comenzaran los ataques, lo que sugiere que contaba al menos con algún tipo de alerta temprana. En cuanto a las bajas, el Ministerio de Salud iraní informó que los 2 días de ataques aéreos estadounidenses dejaron al menos 14 muertos y 78 heridos. La mayoría de las víctimas serían, según esos informes, integrantes de las Fuerzas Armadas iraníes y no civiles. Si esa información es correcta, se trata de un dato relevante, ya que indicaría que los ataques se concentraron principalmente sobre personal y objetivos militares, en lugar de provocar un elevado número de víctimas civiles, algo que coincide con las categorías de objetivos anunciadas por CENTCOM: defensas aéreas, radares, centros logísticos e instalaciones militares. Por el lado iraní, el ejército de Kuwait
informó que sus defensas aéreas interceptaron 3 misiles balísticos, un misil de crucero y 10 drones. Una persona resultó herida por la caída de escombros procedentes de esas interceptaciones. Si esos datos son exactos, representan un desempeño bastante significativo de las defensas aéreas. Interceptar con éxito un número tan elevado de amenazas entrantes durante un mismo enfrentamiento demuestra que la red de defensa aérea de Kuwait, probablemente operando con apoyo estadounidense debido a la presencia de bases militares de Estados Unidos en el país, está funcionando de manera efectiva bajo presión operativa real y no solo en ejercicios de entrenamiento. Después de abandonar la cumbre de la OTAN en Turquía, Trump publicó videos en las redes sociales que, según dijo, mostraban explosiones en Irán. También lanzó una advertencia directa afirmando que esta ronda de ataques era una represalia por los ataques contra los petroleros y que, si volvía a ocurrir, la respuesta sería mucho peor. Ese mismo día también declaró que no esperaba que este intercambio se convirtiera en una acción militar de largo plazo, asegurando que ocurra lo que ocurra, sucederá muy rápido. Se trata de una declaración importante. Sugiere que la postura actual de la administración está basada en respuestas rápidas e intensas de represalia en lugar de una campaña de bombardeos prolongada y sostenida, al menos por ahora. Sin embargo, también volvió a plantear amenazas mucho más serias. Trump mencionó específicamente la posibilidad de atacar infraestructura civil iraní, nombrando de forma explícita las plantas eléctricas y las plantas desalinizadoras. Además, planteó la idea de tomar el control de la isla de Kark, una de las piezas de infraestructura más importantes de toda la economía iraní. Aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán pasan por esa única isla. Amenazar a la isla de Kark no representa una escalada menor. Significa amenazar con cortar en la práctica la inmensa mayoría de los ingresos petroleros de Irán en un solo movimiento, uno de los mayores puntos de presión económica posibles, solo por debajo de un bloqueo total. Por parte de Irán, el presidente del Parlamento, Ghalibaf, mantuvo un tono desafiante al afirmar: Estados Unidos aún no ha aprendido que el acoso y las promesas incumplidas ya no salen gratis. También advirtió que cualquier ataque adicional recibiría una respuesta. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Qasem Garibabadi, uno de los principales negociadores del país, también rechazó con firmeza las declaraciones de Trump, presentándolas como una admisión del fracaso de la política estadounidense hacia Irán en lugar de una muestra de fortaleza. Cabe destacar que, según diversos informes, las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo y duradero debían comenzar una vez concluyera el funeral de Jamenei. Eso aumenta aún más la presión sobre el impacto político que puede tener este ataque contra infraestructura producido precisamente en medio de ese funeral sobre la disposición de Irán a volver a la mesa de negociaciones cuando termine el periodo de duelo. Quiero dedicar un momento a hablar de la amenaza sobre la isla de Kark porque creo que muchas personas no comprenden plenamente la importancia que esa infraestructura tiene para toda la economía iraní. La isla de Kark se encuentra en el norte del Golfo Pérsico y funciona como el principal terminal de exportación de petróleo de Irán. Es el único gran punto de salida por el que pasa aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo iraní antes de ser cargadas en petroleros con destino al resto del mundo. No se trata simplemente de un objetivo entre muchos. Prácticamente la totalidad del flujo de ingresos petroleros de Irán depende de un lugar tan pequeño que podría señalarse con un solo dedo sobre un mapa. Para ponerlo en contexto, las exportaciones de petróleo constituyen, con diferencia, la mayor fuente de divisas extranjeras de Irán. Esos ingresos financian desde el presupuesto ordinario del Estado hasta, según años de evaluaciones de los servicios de inteligencia occidentales, una parte importante de los recursos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y de las distintas redes regionales respaldadas por Irán.
Si Estados Unidos realmente decidiera ocupar o bloquear la isla de Karg, en lugar de limitarse a amenazar con hacerlo, ya no estaríamos hablando de inutilizar un único sistema de armas o de interrumpir una línea ferroviaria. Estaríamos hablando de cortar de manera efectiva la principal arteria económica de Irán con una sola acción. Por eso considero que esta amenaza concreta, más que casi cualquier otro elemento mencionado en esta actualización, es la que el liderazgo iraní probablemente esté tomando con mayor seriedad a puerta cerrada. Trump ya había amenazado anteriormente la infraestructura petrolera iraní en distintos momentos de esta guerra. Sin embargo, mencionar expresamente la isla de Karg por su nombre y combinar esa amenaza con el hecho de haber demostrado ya su disposición a atacar infraestructura ferroviaria por primera vez en meses aumenta considerablemente la credibilidad de esa advertencia. Una cosa es amenazar de forma abstracta un punto crítico de la economía. Otra muy distinta es hacerlo inmediatamente después de demostrar que se está dispuesto a ampliar la lista de objetivos hacia categorías que anteriormente se consideraban fuera de los límites establecidos por el alto el fuego. Quiero destacar específicamente la amenaza contra las plantas eléctricas y las plantas desalinizadoras, porque se trata de un tipo de objetivo diferente incluso al de la isla de Karg, y vale la pena entender por qué. Las plantas desalinizadoras son de enorme importancia en la región del Golfo, ya que una parte muy importante del suministro de agua potable para amplias zonas de la población iraní, especialmente en las regiones costeras, depende de convertir el agua del mar en agua dulce utilizable. No se trata de un activo militar en el sentido tradicional, está directamente relacionado con la vida cotidiana de la población civil, hospitales, hogares y servicios básicos de saneamiento. La infraestructura de la red eléctrica presenta la misma complejidad por su doble uso. Las centrales eléctricas mantienen en funcionamiento los hospitales, permiten operar las plantas de tratamiento de agua y sostienen la infraestructura civil básica, aunque parte de esa misma red también suministra energía a instalaciones militares y gubernamentales. Esta es precisamente la categoría de objetivos que el derecho internacional humanitario y las leyes de los conflictos armados tratan con el mayor grado de cautela. La razón es que atacar infraestructura de la que depende de forma masiva la población civil, incluso cuando exista una justificación militar, implica el riesgo de provocar daños civiles significativos que resultan muy difíciles de controlar o prever una vez que comienzan los ataques. El hecho de que Trump planteara públicamente esta amenaza en lugar de mantenerla simplemente como una posibilidad reservada constituye por sí mismo una forma de presión. El objetivo es transmitir al liderazgo iraní que el costo de continuar este enfrentamiento podría ir mucho más allá de los objetivos militares y comenzar a afectar la infraestructura básica de la que dependen los ciudadanos iraníes en su vida diaria. Ya sea que esta amenaza tenga como finalidad ejercer presión en las negociaciones o represente realmente el siguiente paso si los ataques actuales no consiguen su objetivo, considero que es uno de los mensajes más importantes de toda esta actualización y merece ser observado muy de cerca para comprobar si finalmente se lleva a cabo o permanece únicamente como una herramienta de presión política. Mencioné anteriormente que la planta de Bushehr fue construida por Rusia y cuenta con personal ruso, y quiero volver sobre ese punto porque creo que no está recibiendo la atención que merece en la cobertura de esta historia. Rusia mantiene desde hace décadas una relación estrecha con el programa nuclear civil iraní y, específicamente en Bushehr, técnicos rusos trabajan de manera permanente operando las instalaciones día a día. Eso significa que cualquier actividad militar cerca de esa planta deja de ser exclusivamente un asunto entre Estados Unidos e Irán. También es una cuestión que Moscú observa con enorme atención, ya que allí se encuentran tanto ciudadanos rusos como tecnología rusa.
El hecho de que un medio vinculado al propio Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán se apresurara a confirmar que la planta no había sufrido daños puede reflejar un esfuerzo genuino por verificar los hechos, pero también es exactamente el tipo de declaración que cabría esperar de un gobierno si existe la posibilidad de una complicación diplomática con Moscú relacionada con la seguridad de ciudadanos rusos y de infraestructura construida por Rusia dentro del territorio iraní. Este es uno de esos aspectos que rara vez ocupa los titulares principales, pero que puede resultar decisivo para determinar cómo evolucione este conflicto. Si en algún momento un ataque llegara a dañar directamente esa instalación o, peor aún, causara víctimas entre el personal ruso que trabaja allí, se abriría una dimensión diplomática e incluso potencialmente militar completamente distinta de esta guerra, sin relación directa con el estrecho de Hormuz ni con el transporte marítimo comercial. Todos los actores involucrados, incluido Estados Unidos, tienen casi con total seguridad un fuerte interés en evitar ese escenario. Probablemente por eso estamos viendo un lenguaje tan cuidadoso por parte de todos los implicados al insistir en que la planta permanece intacta, aun cuando se informan explosiones en sus alrededores. Hay un último aspecto sobre el que quiero detenerme antes de concluir porque creo que será uno de los factores que más influirá en los próximos días. La procesión fúnebre de Jamenei ha sido un acontecimiento nacional de enormes dimensiones que se ha prolongado durante una semana, recorriendo Qom, Najaf y Karbala antes de llegar finalmente a Mashhad, reuniendo, según la televisión estatal iraní, a multitudes masivas de personas. Se trata de un gobierno que intenta proyectar continuidad y fortaleza precisamente en el momento de mayor vulnerabilidad, afrontar una transición de liderazgo tras un asesinato mientras libra simultáneamente una guerra activa. Cada imagen de trenes interrumpidos, peregrinos varados e infraestructura dañada a lo largo de esa ruta funeraria se convierte inmediatamente en un poderoso elemento para la propaganda de los medios estatales y para el mensaje del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica sobre la supuesta agresión estadounidense, independientemente del verdadero motivo militar que hubiera detrás de la selección de esos objetivos. Eso tiene una importancia estratégica porque, según la propia información difundida por Irán, las negociaciones serias para alcanzar un acuerdo duradero estaban previstas únicamente después de la conclusión del funeral. Si lo último que ocurre antes de iniciar esas negociaciones son ataques estadounidenses que interrumpen precisamente la ruta de transporte utilizada para el funeral, resulta difícil imaginar un peor punto de partida si el objetivo real de Washington fuera lograr que Irán regresara rápidamente a una posición favorable para negociar. Es completamente posible que el momento del ataque haya sido una simple coincidencia operativa. Las guerras no se detienen por los funerales y con frecuencia la selección de objetivos no guarda relación con el calendario político. Pero en este caso, la intención importa menos que la percepción. Y la percepción en Teherán en estos momentos, especialmente con una población ya marcada por el dolor y la indignación, casi con toda seguridad interpretará este ataque como algo deliberado, independientemente de cuál haya sido realmente la razón del momento en que ocurrió. Bien, esta es mi conclusión. Atacar puentes y operar tan cerca de una instalación nuclear, incluso sin dañarla, transmite un mensaje completamente diferente al de atacar embarcaciones, radares o sistemas de defensa aérea. Los objetivos anteriores estaban directamente relacionados con la amenaza concreta que Irán representaba para la navegación en el estrecho. Ese era un objetivo militar limitado y relativamente fácil de justificar. En cambio, los ataques contra infraestructura como puentes ferroviarios o instalaciones cercanas a una planta nuclear envían una señal mucho más amplia, que Estados Unidos está dispuesto a alcanzar elementos de la infraestructura civil de Irán si esta situación no se detiene. Y la amenaza explícita de Trump sobre plantas eléctricas, plantas desalinizadoras y la isla de Kark
confirma que esa podría ser exactamente la dirección que tome este conflicto si Irán no retrocede. Creo que la situación de Bushehr será el punto más importante que habrá que seguir de cerca en los próximos días. Incluso con la confirmación del propio Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní de que la planta no sufrió daños, el simple hecho de que las explosiones cerca de una instalación nuclear activa formen ahora parte del ciclo informativo demuestra hasta qué punto se ha reducido el margen de error en esta guerra. Todos los implicados, Estados Unidos, Irán, Rusia, debido a su personal presente en el lugar, así como el OIEA, comparten un fuerte interés en que esa instalación nunca llegue a recibir un impacto directo, y la diferencia entre explosiones cerca del perímetro y daños reales en el reactor es un margen que nadie debería sentirse cómodo poniendo a prueba una y otra vez. También considero que el hecho de que el ataque contra el puente ocurriera en pleno desarrollo de la procesión fúnebre, cualquiera que haya sido la intención real, dificulta políticamente cualquier regreso rápido a las negociaciones por parte del liderazgo iraní. El gobierno iraní ya estaba sometido a una enorme presión interna para proyectar fortaleza ante una población en duelo y ahora, además, debe afrontar la interrupción del transporte relacionado con el funeral. Ese no es precisamente el contexto que favorece que un gobierno vuelva con tranquilidad a la mesa de negociaciones tan pronto termine el periodo de luto. Creo que será un aspecto muy importante que habrá que observar durante los días posteriores al final del funeral. En resumen, estas son las novedades más recientes. Puentes atacados por primera vez desde el alto el fuego original, actividad reportada, aunque aún no confirmada de forma independiente, cerca de la única planta nuclear operativa de Irán, mientras el propio Consejo de Seguridad Nacional iraní asegura que la instalación no sufrió daños, alrededor de 90 nuevos objetivos alcanzados, además de los 170 atacados a principios de esta semana, y amenazas ya explícitas sobre infraestructura civil y sobre la isla de Kark si esta situación continúa. Todo sigue evolucionando con rapidez y algunos de estos detalles, especialmente los relacionados con la instalación nuclear, necesitan seguir siendo verificados antes de considerar los hechos plenamente confirmados. Continuaré siguiendo muy de cerca esta situación y les traeré una nueva actualización en cuanto se produzca algún movimiento importante, ya sea un regreso a la mesa de negociaciones una vez concluido el funeral o una nueva escalada contra infraestructura como la que Trump está planteando públicamente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que atacar puentes y operar tan cerca de una instalación nuclear cruza una línea que no cruzaban los ataques contra embarcaciones o radares? ¿O consideran que simplemente es el siguiente paso natural dentro de una guerra que ya venía escalando? Déjenme su opinión en los comentarios. Los leo a todos. Si estas actualizaciones les están ayudando a entender realmente lo que está ocurriendo, en lugar de recibir solo fragmentos de información en sus redes sociales, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Eso me ayuda a seguir publicando estas actualizaciones con la mayor rapidez posible. También pueden ver el siguiente video que aparece aquí mismo. Soy Ryan, también conocido como Max Afterburner, también conocido como el piloto de combate de la puerta de al lado.